Hay cosas que una no cuestiona. Un vecino nuevo, una invitación, un gesto amable. Sería raro desconfiar de algo así. No tiene sentido. Hasta que empezás a notar pequeños detalles, cosas que no encajan del todo. Y cuando por fin entendés que algo no está bien, ya es demasiado tarde. Buenas noches. Hoy te traigo una historia bastante perturbadora y además muy extensa. Presta mucha atención para que no te pase algo parecido. Y no importa lo que estés haciendo en este momento, podés seguir haciéndolo mientras te sumergís en tus miedos más profundos. Comenzamos. Esto que te voy a contar me pasó hace algunos años. Vivía sola con mi hijo. Él tenía como 8 años en ese momento. Era un barrio tranquilo, de esas zonas donde todos se cuidan entre sí, donde hay familias, donde supuestamente las cosas malas no pasan. Yo trabajaba en administrativo. Mi exmarido me pagaba pensión. No era mucho, pero nos arreglábamos bien. Mi hijo iba a la escuela, hacía su tarea, se quedaba dibujando en la mesa mientras yo veía tele. No era de salir mucho a jugar, prefería estar conmigo. Se puede decir que éramos felices. Una noche alguien tocó la puerta de la casa. Estaba oscuro, pero no era muy tarde, tal vez las 7 de la noche. Yo estaba viendo televisión. Mi hijo hacía la tarea en la mesa de la cocina. Tocaron la puerta. 3 golpes seguidos. Me asomé por la mirilla. Era una mujer. Era más o menos de mi edad, delgada, de cabello oscuro. Andaba en jeans y una blusa oscura, y sonreía amablemente. Abrí la puerta un poco. «Hola», dijo. «Me mudé aquí al lado. Quería presentarme». Señaló la casa de al lado, la que había estado vacía durante mucho tiempo. «Me llamo Margarita». Yo no quería abrir la puerta completamente. Una nunca sabe. Pero ella estaba siendo cordial y no se veía peligrosa. «Hola», dije finalmente. «Soy Patricia». «¿Viven solos?». Me incomodó que me preguntara porque no soy una persona muy sociable. Pero bueno, hay gente que pregunta esas cosas. «Con mi hijo». Él escuchó y apareció detrás de mí. Margarita lo vio y sonrió. Pero algo en su sonrisa cambió. Se hizo más cálida. Lo veía de una manera completamente distinta que como me había visto a mí. «Qué lindo niño. ¿Querés venir a tomar café?». «Bueno, los dos». Yo iba a decir que no, sobre todo después de haberlo invitado solo a él. Pero en ese momento mi hijo me dijo: «Mamá, podemos». Y no sé por qué lo hice. Tal vez porque quería ser amable con la vecina nueva. Tal vez porque mi hijo insistió. Tal vez porque ella parecía inofensiva. Al final fuimos. Su casa era idéntica a la mía. El mismo tamaño, la misma distribución y estructura. Pero algo se sentía diferente. Los colores eran más oscuros, las luces más tenues. Era como entrar en una versión apagada o en blanco y negro de mi propia casa. Nos sentamos a la mesa. Ella preparó café y me ofreció galletas. Hablaba del barrio, de los vecinos. Yo apenas si le prestaba atención. Mi hijo no. Estaba viendo a Margarita, como hipnotizado. Cuando le ofrecí una galleta, él la tomó, pero algo no estaba bien. No hablaba y ni siquiera miraba el plato.
Margarita parecía fascinada con él. Le preguntaba sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre qué le gustaba. Mi hijo respondía, pero sus respuestas eran cortas, como si no tuviera energía. Cuando nos fuimos, Margarita nos acompañó a la puerta. «Fue un gusto», dijo. Antes de cerrar me miró a los ojos. «Espero verte pronto». Se quedó ahí, mirándome unos segundos más, y cerró la puerta. Esa noche antes de dormir le pregunté a mi hijo si le había pasado algo en casa de Margarita. Se quedó pensando un rato, después negó con la cabeza. Se acomodó en la cama como si ya no quisiera hablar. «Entonces, ¿por qué estabas tan callado?». Tardó en responder. «No sé». Hizo una pausa larga. Me sentía tranquilo. Su rostro no se veía feliz, estaba más bien serio. Ahí sentí algo en el estómago y me preocupé, pero no insistí. A la semana siguiente Margarita volvió a tocar. Esta vez venía con un pastel casero. «Es para ustedes», dijo. Mi hijo abrió la puerta antes de que yo pudiera decirle que no lo hiciera. «¿Quieren ir a mi casa?», preguntó Margarita. Mi hijo dijo que sí, inmediatamente. Yo no quería, pero no sabía cómo decir que no sin ser grosera. Así que fuimos otra vez a su casa. Y pasó lo mismo. Ella hablaba. Mi hijo estaba en otro mundo. Pero esta vez noté algo más. Él se veía diferente. Su manera de estar, su forma de sentarse, su expresión. Todo era distinto, como si estuviera imitando a otra persona, como si no fuera él mismo, como si cada vez hubiera menos de su esencia. Las visitas se convirtieron en rutina. Primero, una vez a la semana, después 2, después casi todos los días. Mi hijo siempre quería ir. Yo siempre decía que no podíamos. Pero mi hijo insistía: «Por favor, mamá, solo un rato, mamá. Margarita me invitó, mamá». Y yo terminaba cediendo. Porque, ¿cómo le decís a un niño que no puede visitar a una vecina? ¿Qué daño podía hacerle eso? Con el pasar de los días empecé a notar cosas en mi casa. Pequeños detalles. El cuadro de la sala ya no estaba donde lo había puesto. Un vaso apareció en el cuarto. Las almohadas estaban movidas. La ropa desordenada. Pensé que había sido mi hijo, pero no. Una noche después de que mi hijo se durmió, salí al patio. Necesitaba un poco de aire. Miré hacia la casa de Margarita. Todas las luces estaban apagadas, excepto una. La que correspondía exactamente a mi dormitorio, pero en su casa. Había una sombra en esa ventana. Una sombra que parecía estar mirando hacia mi casa, hacia la ventana de mi casa. Me quedé ahí mirando sin saber qué hacer. La sombra no se movía, y yo tampoco. Entonces, sin entender por qué, levanté la mano, haciendo el gesto de saludo. En ese momento la sombra también levantó la suya. La movió al mismo tiempo que yo. Me asusté porque parecía que era mi propia sombra. Entré corriendo a la casa, cerré todas las puertas y puse seguro las ventanas. No sé por qué, pero eso que me pasó me aterrorizó. Fui al cuarto de mi hijo y verifiqué que siguiera durmiendo. Estaba acostado, tranquilo. Pero algo en su cara no terminaba de estar bien. Así que decidí que no volvería a dejar que visitara a Margarita. A la mañana siguiente se lo dije. Él se puso triste, realmente triste. ¿Por qué no puedo ir más, mamá? Yo no sabía cómo explicárselo.
Le digo que la vecina no me parece normal, que me asusta, sin siquiera saber por qué. Es solo un niño, no va a entenderme. Finalmente le dije, porque tenemos que pasar más tiempo juntos, mi amor. Los dos, solos. Mi hijo aceptó, pero estaba decaído. Una semana después se enfermó, le dio fiebre. Yo pensé que era un resfrío. Lo cuidé, le di medicinas, lo abrigué, pero no mejoraba. Se quedaba en la cama, mirando hacia la ventana, hacia la casa de Margarita. Una noche lo escuché llorando. ¿Qué pasó, mi amor? La extraño, me dijo. Extraño ir a su casa. Lo sé, amor, pero es mejor así. Pero él no parecía estar de acuerdo. Y yo estaba cada vez más asustada porque sabía que eso no era normal en un niño. Yo presentía que había algo más. 2 semanas después de que prohibí las visitas, Margarita tocó nuevamente. Yo estaba cocinando. Los 3 golpes, como siempre. Abrí la puerta. Hola, Patricia. Quería saber cómo estaban. No los he visto en un tiempo. Mi hijo está enfermo. Qué lástima, pobrecito. Cuando lo dijo, su voz sonó verdaderamente preocupada. Tal vez estaba siendo injusta. Tal vez Margarita era simplemente una vecina amable que apreciaba a mi hijo. Tal vez yo estaba paranoica. ¿Puedo entrar a verlo? A veces la compañía ayuda un poco. Mejor no. Está descansando. Está bien. Solo decirle que lo extraño. Cuando dijo eso, sonrió, con una cara macabra. Cerré la puerta de inmediato. Esa noche mi hijo se levantó de la cama. Dijo que le dolía el estómago. Lo llevé al baño, se sentó, y cuando se levantó, el agua estaba oscura. ¿Te sentís bien, amor? Sí, mamá, creo que sí. Pero yo sabía que no lo estaba. Lo llevé al doctor al día siguiente. El doctor hizo análisis, le palpó el abdomen, lo examinó de pies a cabeza. Está bien, dijo. Tal vez fue algo que comió. No se preocupe, señora. El doctor me vio tan preocupada que me preguntó, ¿ha notado cambios de comportamiento? ¿Diferencias en su forma de actuar? ¿Qué tipo de cambios, doctor? A veces los niños pueden tener reacciones extrañas a ciertas experiencias. Cambios en la personalidad, en el ánimo. No sabía si debía preguntar o no, pero igual lo hice. ¿Es posible que algo o alguien esté afectándolo, doctor? Él me miró extrañado. ¿A qué se refiere, señora? No sabía cómo explicarlo. Me sentí como una loca. A nada, doctor. Gracias. Una noche desperté. Fui al cuarto de mi hijo y no estaba en su cama. Entré en pánico. Lo busqué por toda la casa. Finalmente lo encontré en la puerta de entrada, de pie, en pijama, con la mano en la manija. ¿A dónde vas, hijo? A casa de Margarita. No. Volví a la cama. Lo tomé de la mano y estaba helada. Mi amor, ¿estás bien? En ese momento empezó a gritar que quería ir a la casa de Margarita. Me quedé viendo sus ojos, pero su mirada estaba perdida en el vacío. De pronto parpadeó. Mamá, ¿qué pasó? Era como si hubiera despertado de una pesadilla. Nada, amor. Volvamos a la cama. Decidí que teníamos que irnos. No sabía a dónde, pero no podíamos quedarnos, porque cada día que pasaba sentía que mi hijo estaba peor. Al final lo llevé a casa de mi hermana. Lo dejé ahí y regresé a la casa.
Hice las maletas lo más rápido que pude. Sentía que en cualquier momento iba a escuchar esos 3 toquidos en la puerta. Creía que tenía que escapar de algo sin siquiera saber realmente de qué. Esa noche antes de irme miré por última vez hacia la casa de Margarita. Todas las luces estaban apagadas, excepto una, la misma de siempre, la del dormitorio. Y otra vez estaba ahí la sombra. Lentamente levantó su mano, exactamente como yo lo había hecho semanas atrás. Salí corriendo con un hueco en el estómago. Esa noche intenté explicarle a mi hermana lo que pasaba. Ella me escuchó, pero podía ver en su cara que pensaba que estaba exagerando. Es una vecina extraña, no significa que sea peligrosa. Eso fue lo único que me dijo después de contarle todo. Pero yo sabía que había algo más. Pasaron 3 meses. Mi hijo mejoró y volvió a ser él. Ya no parecía otra persona. Bueno, casi. Poco después de esos 3 meses volvimos a la casa. Yo no quería, pero tampoco podía quedarme para siempre en casa de mi hermana. Al llegar todo estaba igual. La sala, la cocina, el cuarto de mi hijo. No sé por qué, pero me inquietó ver que todo estuviera tan bien, como si nada hubiera pasado. La casa de Margarita estaba cerrada, oscura, sin movimiento. Parecía abandonada. Esa primera noche casi no dormí. Me levanté varias veces a revisar la puerta, las ventanas, el cuarto de mi hijo. Por dicha, él dormía tranquilo. Aunque yo sentía que algo pasaba, que él no estaba completamente bien. A las 2 de la mañana de esa misma noche tocaron la puerta. Me quedé quieta en la cama, casi sin respirar, como si la que estaba afuera pudiera escucharme. No, otra vez, pensé. Y de nuevo. No me levanté. Sabía perfectamente que era ella. Los golpes siguieron con el mismo ritmo, constantemente. Después de un buen rato se detuvo y el silencio fue peor. Estaba aterrada. Después de esa noche no volvió a tocar más, pero a veces en la madrugada me despierto sin saber por qué y me quedo en silencio, inmóvil, escuchando atentamente, esperando. Mi hijo no habla de eso, nunca menciona a Margarita, es como si no hubiera existido para él. Pero han sucedido cosas extrañas. A veces lo encuentro de pie en el pasillo, en silencio, sin hacer nada. Cuando le pregunto qué le pasa, me dice que no puede dormir, pero no vuelve a la cama de inmediato, se queda ahí unos segundos más, como si algo llamara su atención. Una noche me despertó un ruido en la cocina. Me levanté y fui pensando que era él, pero cuando llegué no había nadie. Casi me voy de espaldas cuando vi la puerta de la casa entreabierta. La cerré con llave y esa noche no pude dormir. No hacía más que pensar que había logrado entrar a la casa. Revisaba todo una y otra vez, pero no había nadie. Nadie había entrado. Así seguí toda la noche. La casa de Margarita sigue igual. A veces parece vacía, pero otras no. Hay noches en las que se ve luz en una de las ventanas. Sí, adivinaste. Siempre la misma. Siempre la que da justo a mi cuarto. Ya no me acerco a mirar. Aprendí a no hacerlo, pero una vez la luz se encendía y se apagaba constantemente. Era como si me llamara. Y no pude evitarlo. Me asomé apenas y vi una silueta, de pie,
inmóvil como siempre. No levantó la mano, no hizo nada, solo estaba ahí, como esperando. Posiblemente esperando a que yo saludara, o peor aún, a que fuera a su casa. Cerré la cortina y no volví a mirar. Mi hijo ya tiene 12 años, es un buen chico, va al colegio, tiene amigos, hace su vida. Pero a veces cuando él cree que no lo estoy viendo, se queda mirando hacia la casa de al lado. Y a mí me da la sensación de que extraña a Margarita. Y eso me aterra. Hace poco me preguntó, ¿a vos no te pasa que a veces sentís que alguien más está pensando en vos? No le respondí. No sabía qué decir. Y es que últimamente cuando me quedo en silencio, tengo esa misma sensación. Siento que Margarita está pensando en mí. También hay momentos en los que estoy sola en la casa y de pronto tengo la sensación de que alguien está del otro lado de la puerta, sin tocar, esperando, como si supiera que tarde o temprano voy a abrir. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esta historia fue muy difícil de grabar porque un par de veces que empecé a grabarla se fue la luz. Pero bueno, al final se logró. Espero que te haya gustado tanto como a mí, y si fue así, apreciaría mucho tu manita arriba. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Espero que tengas una excelente noche. Un saludo de terror.